les voy a pedir que vayan a su Biblia y busquen en el libro de Filipenses. Aleluya. Porque hoy vamos a hablar sobre la provisión y el cuidado de Dios, amado. En tiempos difíciles como los que vivimos. Y mire que hoy fue un día que la gente estaba a la expectativa de lo que anunciara el presidente Donald Trump. Y los mercados estaban temblorosos, o aún los están, y la gente se les olvida, ¿verdad? O porque no conocen. Nosotros sí, porque nosotros conocemos a un Dios que es un Dios de provisión, es un Dios de cuidado, y nada de esto hace que tambaleen nuestras piernas, amado. Pero el mundo hoy completo estaba atento a lo que se iba a decir hoy 2 de abril, que si los aranceles a China, que si los que venían a México, a Japón, a Canadá, en fin. Mi hijo está muy atento a estas cosas y antes de yo salir me dijo, cambió un poco el panorama, le impuso a unos más, a otros menos, a unos 10. Nada de esto, hermano, nos debe quitar la paz de Dios. Amén. Usted olvídese si usted no ha comprado el carrito, que el Señor proveerá. Que si va a ser más caro el año que viene, Dios le va a proveer más entonces. Amén. Que si las ventanas de las casas, olvídese de todo eso. Yo le sirvo a un Dios que es todopoderoso y que es dueño del oro y la plata. Vamos al libro de Filipenses, el capítulo 4, los versículos del 18 al 20. Bendito sea Jesús. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le escribía Pablo a las iglesias de Filipenses y casi resumiendo esa carta que es cortita le decía, pero todo lo he recibido y lo tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Iglesia, el Señor no solo suplirá, sino que ha suplido muchas cosas a nuestras vidas. Pueden sentarse, bendito sea Jesús. Aleluya. Siempre que el hermano nos da a predicar, el hermano pastor, ¿verdad? Yo no sé por qué se pone nervioso. Gracias a Dios que esta vez me lo dijo en febrero. Porque si me lo llegaba a decir como 3 o 4 meses antes como la otra vez, era terrible, amados, porque yo no sé qué nos pasa o qué me pasa, ¿ves? Pero me he estado orando al Señor en este tiempo y yo le decía al Señor, pues, uno tiene una iglesia tan hermosa, tan llena de conocimiento, como siempre le he dicho. Pero ¿saben qué? Aún dentro de la iglesia a veces vivimos unos momentos difíciles, amados. Y se nos pasa a nosotros como pueblo a veces en la humanidad que nos rige, ¿verdad? En nuestra parte humana y olvidamos del cuidado que el Señor prometió a la iglesia, amados. Y entonces sufrimos o padecemos por lo que no debíamos haber o no debemos sufrir o debemos padecer. La palabra provisión, secularmente hablando, es algo que usted o que yo separamos para un momento de necesidad o guardamos para un momento en adelante. Así las cosas, pues los que tienen un poquito más hacen un testamento para sus hijos. El que menos tiene siempre quiere proveer algo para ellos el día que falte. Y en la palabra nos habla de la provisión del Señor y se refiere a esa infinita capacidad y disposición que Dios tiene, amados, para abastecer y suplir las necesidades de su creación. Hay necesidades físicas, hay necesidades espirituales, hay necesidades emocionales. Padecemos de enfermedad a veces, ¿verdad? Físicamente hablando, ya Jesucristo pagó ese precio por nosotros. Solamente nos falta un poquito de fe. Emocionalmente, amados, en tiempos como los que vivimos y los que vienen, falta paz en los corazones a veces del mundo y muchas veces en la iglesia nos turbamos, amados. Pero Dios, dice la Biblia, no se turbe vuestro corazón. Le hablaba Jesús a sus discípulos, ni tenga miedo. Si creen en Dios, crean también en mí.
Y despidiéndose él le decía, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiese dicho. Así que yo me voy, ¿verdad? ¿Y voy a qué? A preparar lugar para vosotros. Aleluya. Y entonces nos hace falta emocionalmente muchas veces esa paz, ese descanso, amado, que ya el Señor nos dio. Y en el ámbito espiritual Dios provee, amado. Usted no tiene idea. Yo he leído, porque estamos estudiando en las clases bíblicas el libro de los Hechos, y estaba leyendo la vida brevemente, porque estas son historias que pueden estar largo tiempo para contar, de Pablo y Pedro, amado, y cómo Dios había provisto a la vida de estos dos apóstoles de una manera maravillosa, amado. Esa provisión de Dios se viene viendo desde el Antiguo Testamento, amado, desde la creación misma, aleluya, hasta terminar la palabra, cuando en el libro de Apocalipsis se nos habla de lo que nos espera el día que el Señor venga por su pueblo, amado. Y ese es un tema que es recurrente, que se repite continuamente en la palabra. La Biblia dice, y vayan conmigo al Salmo 34, del 8 al 10, para no estar quitando y poniéndome, a los hermanos allá me ayudan con el Salmo 34. Y ese salmo, usted después en su hogar se lo lee, se lo disfruta, lo analiza, le pide al Señor que le dé entendimiento. Amén. Salmo 34, si me lo pueden proyectar allá, y si no lo buscamos, lo tengo aquí, gloria a Dios. Decía el salmista, gustad y ved, qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada faltará a los que le temen. Necesitan los leoncillos y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Amado, es ninguno. En la eternidad del Señor, esa palabra ninguno es nada, como dice el americano, none, zero, cero. Usted no necesita nada, no le va a hacer falta nada cuando usted sirva al Señor. Lea ese salmo, se titula La protección divina del Señor, y usted va a ver qué lindo es. Pero ¿sabe qué? Decía ahí, temed a Jehová, amados, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, hay que temer y hay que buscar, amado. Esto no es algo que simple y sencillamente venimos y ya. Nuestra vida en Cristo comienza con un acto de fe, creyendo en Él, amados. Después que creemos y somos llenos del Espíritu Santo, tenemos que temer al Señor y buscarle. La Biblia dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que Él está cercano, amados. Yo creo que todavía podemos llamarle y que el Señor está cercano y todavía podemos buscarle. Este libro de los Filipenses es bien bonito, diferente a las otras cartas que todas son bonitas, amado. Pero esta iglesia de Filipenses era una iglesia como que bien amorosa, bien chulita. Y yo veía y leía sobre ella porque es bien corto, ¿verdad? El libro de Filipenses. Esa fue la primera comunidad que el apóstol Pablo, dirigido por el Señor, fundó en esa área de Europa Occidental. Y esa ciudad de Filipos era una ciudad que le pertenecía a Roma. Roma era terrible, era dueña de varios territorios, amados. Y los romanos querían imponer en todo tiempo su voluntad y su imperio. Y entonces el Señor envía a Pablo a diferentes lugares y establece allí la iglesia, y después les escribe, amados. Ustedes saben las luchas, las angustias, los sufrimientos que pasó el apóstol Pablo, y a eso voy ahorita. Fue allí donde el apóstol, utilizado por el Señor, amado, aleluya, sacó un espíritu de adivinación de una muchacha, y eso le trajo problemas que usted no tiene idea. Pero Dios proveyó autoridad sobre Pablo para sacar aquel espíritu de aquella muchacha, y a raíz de eso, más adelante les cuento, fue arrestado y fue azotado y muchas cosas más, y fue encarcelado junto a Silas. Era una colonia, como lo dije, romana, y estaba llena de soldados romanos que se dedicaron a hacerle la vida difícil a los nuevos creyentes, juntos con el pueblo que no había conocido al Señor, el pueblo judío. Y el apóstol fue enviado allí, aleluya, y allí batalló con ellos y fundó una iglesia preciosa. Pablo le escribe esta carta a los filipenses desde una de las muchas cárceles que él estuvo.
Y quería agradecer el enorme amor, el cuidado que tuvo esa iglesia con Pablo mientras él estuvo preso. Las palabras que escribió el apóstol en el libro de Filipenses giran en torno a lo que es el capítulo 2, que yo otras veces se los he dicho a ustedes, ¿verdad? Porque me conmueve ese capítulo 2 de Filipenses, Dios proveedor de amor, amado, donde dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Y en esa base el apóstol le va trayendo a la iglesia de Filipenses, una iglesia reciente, y les va exhortando como lo hizo a los Gálatas, a los romanos, a las diferentes iglesias que él trajo, amado. La función del apóstol era instruir a los nuevos creyentes, pero allí tenía problemas con unos, problemas con el otro, había confrontación entre hermanos por doctrina, pero esto no hizo que el apóstol desistiera de ninguna manera. Voy a ir ahí rapidito a Filipenses, y en el primer capítulo de ese libro, bendito sea Jesús, la oración inicial de Pablo, él le da gracias al Señor por la generosidad de los filipenses y les muestra el amor que él siente y la gratitud por ellos, por los que ellos hicieron. Dice en Filipenses 1:8, porque Dios me es testigo de cómo les amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y les pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. A Pablo no le hizo falta el amor. Pablo estuvo rodeado de gente que le amó. Yo estoy seguro, por lo que leo en la palabra, que aún los guardias que estaban custodiando a Pablo en diferentes cárceles, Dios tocó sus corazones, amados. Y tal vez eran gente ruda que no podían demostrar. Eso lo pienso yo, amado. Eso no lo dice la palabra. Pero yo pienso, aleluya, que Dios proveyó a la persona de Pablo de ese amor. Y a través de la iglesia de Filipenses le demostró esa grandeza y ese poderío del amor que tiene Jesucristo, amado. Y entonces el libro completo es un poema del amor y la misericordia de Jesucristo y de cómo el Señor se entregó por nosotros y cómo debemos comportarnos y cómo se deberían comportar esa nueva iglesia, amado. Entonces Pablo esta vez él establece que todas estas pruebas que él habían sobrevenido, hermano, todas ellas habían redundado en bien. ¿Para qué? Para la expansión del evangelio de Cristo. Dios tenía un propósito enorme con Pablo. Por eso Dios había provisto a la vida de Pablo, como lo hizo con Pedro y otros que veremos más adelante, una gracia divina, amados. El Espíritu Santo había sido derramado, aleluya, ya, y había venido esa promesa. Y Pablo, y ahorita voy a abundar en la vida de Pablo, había recibido eso. ¿Pero para qué? Para llevar ese mensaje y para expandir ese evangelio. Él tenía la esperanza. En algún momento él decía, yo sé que yo puedo ser liberado de las cárceles, pero si esto no se da y yo fuera ejecutado, y él reflexionaba al respecto, hay que ser bien fuerte, amados, para decir las palabras que él dijo. Decía el apóstol, a mí me sería grato irme con el Señor, eso para mí sería bueno, eso sería, para todos nosotros sería bueno, pero si yo me tengo que quedar y sufrir por la causa de Cristo, por amor a ustedes y porque se expanda el evangelio, entonces que esa sea la voluntad del Señor, amado. Y Dios proveía de una gracia tremenda y de una visión hermosa a la persona de Pablo, amado. Su vida fue definida por el amor de Jesús y a él no le importaba si fuera ejecutado, estaría con Jesús. Eso sería algo grandioso para Pablo. Pero si él fuera liberado, significaría que el ser liberado era para fundar más iglesias y eso sería bueno para la causa del evangelio y para el ministerio que el apóstol estaba llevando. Entonces yo me imagino que Pablo decía, pues si me matan me voy con el Señor y eso es bueno para mí, pero si me quedo por ahí sigo predicando el evangelio y eso es bueno para los que no creen. Yo no sé si usted pueda decir esas palabras en su corazón, ¿verdad? Es bien difícil repetirlas, pero el Señor lo hizo a través de la persona de Pablo. Morir por Jesús no era un sacrificio para Pablo, sino que el estar vivo era un sacrificio. Vamos a Filipenses 1, 21, 22 para que usted vea lo que dice. Dice Filipenses 1, 21, porque para mí el vivir es Cristo, pero morir sería ¿qué? Sería ganancia. Mas si vivir en la carne,
o sea, permanecer aquí, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, ¿no? O muero en la cárcel o me quedo vivo para beneficiar la obra de Cristo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir hoy, amado. Pablo estaba en agonía, yo no puedo decir lo que no, estar preso no es fácil. Ser como fueron ellos perseguidos, muchos de ellos azotados, hermano, no era fácil. Decía, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, la iglesia que él fundó, y confiado en esto que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo, por mi presencia otra vez en medio de vosotros, amado. Qué lindo cuando podemos tener una vida así, podemos hablar palabras como esta, amado, porque humanamente somos más egoístas y yo lo soy también muchas veces, amado, y pensamos más en nosotros que en la causa de otros, amado. Pero qué bueno cuando se nos instruye de esta manera y podemos aprender que hubo gente que comenzaron esta obra, amados, hace muchos años atrás, más de 2000 años, cuando el Señor fue levantado, y que por esa iglesia que el Señor levantó y por esos comienzos que tuvo la iglesia de Cristo, amados, hoy nosotros también estamos aquí, tenemos iglesias fundadas por todo el mundo, hermano, a los gentiles, a los judíos, a usted, a mí, al que me escucha, a todos nosotros, por causa de ese evangelio que fue predicado por esta gente a los cuales Dios fue de provisión. Vaya conmigo rapidito a Romanos 8:28, amados. Romanos 8:28 dice la palabra: sabemos que a los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Pero no se termina ahí, amado. A veces repetimos esto y lo he hecho yo también. Dice, ¿qué más dice? Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Hay algo, pero hay otra cosa que se tiene que cumplir. Amamos al Señor definitivamente, y cuando somos llamados conforme a su propósito, entonces, amados, todas las cosas que nos suceden obran para bien. Bendito sea Jesucristo. El apóstol Pablo era una persona docta, conocedora de la palabra, ¿verdad? Porque fue criado e instruido, aunque era de Tarso, que era una ciudad, de nuevo, que le pertenecía al imperio romano, pero él era judío y tenía la ciudadanía romana también. Y entonces era un perseguidor de la iglesia, amado. Qué triste, ¿verdad? Conocer la palabra del Señor, pero no conocerla realmente. Conocerla en el sentido de poderla dictar de la A a la Z, pero no vivirla, amado. Y esa fue la vida de Pablo, hasta que un día el Señor se apareció a la vida de Pablo en el camino cuando él pidió cartas a los sacerdotes para ir a perseguir a los cristianos. Pablo era tan terrible antes de conocer al Señor en su persecución con la iglesia, que aún los apóstoles, después que él se convirtió al Señor, como que dudaban, ¿verdad? No dudaban de lo que Dios había hecho, pero decían, pero espérate, tú estás hablando del Pablo que yo conozco. El mismo Ananías, cuando el Señor lo envía en el camino de Damasco, también le vino la duda. Bendito sea Jesús. Entonces iba de camino a perseguir a la iglesia y algo maravilloso ocurrió en la vida de Pablo. Mire cómo el Señor hace de la manera que Él quiere en el momento que Él cree. Se le aparece allí a Pablo, y aún los que estaban allí, dice la Biblia, que escucharon esa voz. Eso lo va a ver en el libro de Hechos, y se repite en otras de las cartas del apóstol. Y se le aparece el Señor a la persona de Pablo y le dice: yo soy Jesús el que tú persigues. Y entonces ese instante en la vida de Pablo, dice la palabra que quedó ciego 3 días, amado. A veces el Señor permite cosas para bregar con nuestros corazones. Yo no sé qué pasaría por la mente de Pablo esos 3 días, pero usted sabe lo que usted es escuchar la voz de Jesús, que se le aparece así, palpable, que no solamente lo escuchó a usted, sino los otros, pero aquellos no reconocieron. Y entonces 3 días estuvo ciego, porque Dios estaba preparando, no en 3 días,
porque después tuvo varios años de camino en sus viajes misioneros. Pero en esos 3 días yo estoy seguro que el Señor cogió el corazón de Pablo y lo exprimió y le hizo entender el propósito de él y confrontó a Pablo con sus pensamientos de persecución de la iglesia y lo llevaron de camino a Damasco, y cuando llegó allí, entonces dice la Biblia que el siervo del Señor que había sido enviado oró por él y recobró la vista y comenzó un ministerio poderoso en la vida de Pablo, amados. El Señor nos capacita. La capacitación de Pablo no se dio en 3 días. El Señor estuvo bregando con él desde que era chiquito y que se educó a los pies de Gamaliel. La capacitación de Pablo comenzó en ese momento. Lo que pasa es que Pablo no había entendido el propósito de Dios. Y el Señor da provisión a nuestras vidas, amados. A veces somos tercos, a veces somos torpes, a veces somos y no entendemos, aleluya, el propósito que Dios tiene con nosotros. Y de momento el Señor tiene que apretar tuercas y permitirnos, como a Pablo, no nos deja ciegos por 3 días, ¿verdad? Pero espiritualmente nos coge y nos aprieta, amados, para que podamos entender. Entienda la palabra del Señor. No espere que el momento del apretujón llegue a su vida. El ministerio de Pablo se da paralelo al ministerio de Pedro, ¿verdad? Y eran 2 titanes, amados. Yo creo que de las figuras, luego de la figura de Jesucristo, desde luego, en el Nuevo Testamento, estos 2 apóstoles fueron parte primordial en el desarrollo de la iglesia, amado. Pero usted sabe que ninguno de ellos, ninguno de los 2, ni de otros que estaban con ellos en ese tiempo, tuvo una vida perfecta de ir y predicar y vamos y nos gozamos y venimos. No, había una persecución terrible, ya lo dije, contra la iglesia y contra estos siervos que se levantaban, hermano. Hemos dicho 1000 veces en la iglesia, démosle gracias al Señor, porque el Señor ha cuidado de su pueblo, porque vivimos en una isla de encanto donde no tenemos este tipo de persecución, donde yo me puedo parar libremente y predicar la palabra sin temor a que venga alguien por allí o por acá. Se hablaba el domingo del culto de los lugares del mundo donde todavía, amados, es tan difícil que penetre esa palabra. Y yo tenía un susto en mi corazón, porque usted sabe qué. Mi hijo le está sirviendo al Señor, gloria al nombre del Señor por eso. Los 2, el chiquito, Dios está bregando con él. Y el mayor, Dios lo tocó hace como 1 año, se bautizó. Y de pronto llegó un día, hace poco, yo creo que fue para el mes de diciembre, y nos dice, he sentido de parte de Dios ir a un viaje misionero. Y yo dije, pues gloria a Dios. Amado, yo tengo que admitir que yo, por cuestiones de salud y otras cuestiones, me es difícil ir a un viaje misionero, ni siquiera a lo más cercano que tenemos, que la República, porque me es difícil por unos asuntos de salud. Y yo dije, pues a lo mejor va. Yo conozco la iglesia donde él está, he ido a sus cultos porque quería escudriñar cómo era, me he reunido con sus pastores, gloria a Dios por ellos. Y mi hijo me dijo, voy para Asia. Y yo dije, bendito sea el nombre del Señor en todo tiempo. Se haga siempre su perfecta voluntad en mí. Trae gloria a tu nombre a través de mi aflicción, como dice la canción. Y yo le dije, ¿para dónde? Para Pakistán. Y yo, ¿será cerca de Pakistán o de eso? Y yo, pero tú estás vuelto loco. Sí, yo he orado al Señor y le he pedido al Señor que me dirija. Y me ha dado convicción en mi corazón y me ha hablado y me ha dicho que es lo correcto. Cuando la hermana hablaba el domingo, Juana, que hablaba de esa ventana donde el evangelio no ha llegado, hermano, mi corazón se estremecía. Y después dije, Señor, tú me has dado un mensaje de provisión a mi vida. Tú pondrás paz en mi corazón. Me reuní con el pastor de él y me dijo, de todos los viajes misioneros que hacemos, te diría que este viaje es bien coordinado y es el que yo a veces recomiendo a los muchachos jóvenes que están empezando. Vamos y tenemos las oficinas de la Embajada de los Estados Unidos que nos está pendiente a nosotros. Tenemos seguros médicos, nos reciben unas iglesias dentro de Asia. Pero yo decía entre mí, pero no deja de ser persecución en Asia, amado. Allí no es como que usted se pare en la plaza a predicar. Pero he confiado en el Señor, hermano. Y le he pedido al Señor que provea en Él su protección, su cuidado,
que lo capacite en lo que le queda en la palabra y que lo guíe. Y que esos 9 días que Él va a estar allí, yo no desfallezca, ni mi esposa menos, amado. Así que cuando usted se acuerde, ore por él. Amén. Por ahí está Jennifer. Jennifer, ponte en pie. Voy a hacer una pausa rapidito. Ese mismo hijo que le estoy hablando, que Dios te bendice, que Dios envió allá a Asia, hermano, que sigo sin entender el propósito de Dios en eso, pero sé que Dios tiene propósito. Un día sufrió una pérdida de su cabello. Se iba para estudiar a la Universidad de Miami, estando en el grado 10 u 11. Y esa muchacha que está ahí llegó a casa con la directora de la escuela y le dijo a la directora, ella es la hija del hermano Manuel Avilés, y le dijo: Dios me ha enviado aquí para que te rape la cabeza. Porque si el pelo va a causar aflicción en ti, tenía muchos medallones. Yo estoy calvo por la edad, hermano, miren. Pero él no, él tenía 16 años. Y a esa muchacha fue a casa con la directora y fueron el instrumento que Dios usó para traer paz al corazón de mi hijo. Después de eso, él se fue para Miami, fue allí, cogió sus clases. Así que gracias por eso, por haberte dejado usar por el Señor. Que la paz del Señor sea contigo, con tu nena que la hemos visto aquí cantando y en tu hogar. Gracias de nuevo, aleluya. No podía pasar de dejar eso, hermano. Entonces el ministerio de Pablo, le decía, era paralelo al ministerio de Pedro, aleluya. Entonces Dios no solamente había capacitado a Pablo, lo había rodeado de gente que fueron amigos de Pablo, amado. Dice la Biblia que Lucas, Epafrodito, Bernabé y otra gente acompañaban a Pablo en su viaje. Le mandó un médico, amado, en alguno de sus viajes. De hecho, él es el que escribe el libro de Hechos. Estoy correcto, ¿verdad, pastor? Y entonces Lucas a veces se hace partícipe de lo que está ocurriendo y otras veces no, pero narra la historia. Entonces, imagínense, le mandó un médico a Pablo, que lo tuviera ahí al lado, ¿verdad? Para cuando lo azotaran, para cuando vinieran las enfermedades como la que sufrió en la cárcel, hubiera ungüento a su vida. Y dice que los filipenses le enviaron a Epafrodito, que se enfermó junto con Pablo, para que le proveyera a Pablo económicamente. ¿Y sabe lo que pasó? Que se enfermaron los dos. Entonces Pablo decía: bendito, yo he orado al Señor para que este hombre se sane, porque perderlo sería un dolor, porque era amigo de él, amado. Dios pone amigos en su camino. Dios pone personas especiales en su camino, porque hasta de esa provisión se calza el Señor. Y fue predicado y acompañado por Bernabé, por Lucas, por Timoteo, por Silas, por Juan, amado. Aleluya, bendito sea el Señor. Y tuvo un ministerio bonito. Dios proveyó a Pablo de autoridad, hermanos. La Biblia nos dice, aleluya, que si nosotros cogiéramos en nuestras manos serpientes, ¿verdad?, y cosas mortíferas, no nos pasará nada, ¿verdad que no? Nos manda a echar fuera demonios, aleluya, a orar por los enfermos, aleluya. Y esa autoridad el Señor se la dio no solamente a Luis, no solamente a Juana, no solamente a Miriam, no me la dio únicamente a mí, nos la dio a todos nosotros, amados. Y Dios hizo a través de la persona de Él una obra maravillosa. Dice la Biblia, aleluya, que había un mago y el Señor le dio autoridad a Pablo y oró por él porque le estaba incordiando la vida. ¿Y qué pasó con aquel mago? Se quedó ciego. Pablo declaró la palabra sobre él. Dice la palabra que había un hombre cojo en Listra, aleluya, pero ¿sabe qué? Ese hombre cojo tuvo fe. La Biblia dice que tuvo fe. En el libro de Hechos 14, voy a ir rapidito ahí, aleluya. 14, 8 al 10. Bendito sea Jesús. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, estoy leyendo el monitor, estaba sentado y posibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Vamos al 9 allá. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando los ojos en él y viendo que tenía fe para ser sanado, seguimos al 10, dijo a gran voz: levántate derecho sobre sus pies. Y él saltó y anduvo, amado. Dios le dio a Pablo, aleluya, la misma provisión de autoridad, aleluya, sobre la enfermedad que le ha dado a usted y que me ha dado a mí. Levantó a aquel hombre porque aquel hombre tenía fe, aleluya, y había creído en el Señor. Dice la palabra que había, aleluya, bueno, este no es Pablo, era Pedro, pero que mucha gente creía que cuando
Pedro viniera caminando, ¿verdad? Si se arrimaban a las calles para que cuando él pasara su sombra, aleluya, al menos le diera, amado. Dios ponía en gracia a aquella gente y esa gracia y esa misericordia del Señor está con usted también, aleluya. No es menos ahora que lo que le fue antes. Fue encarcelado Pablo en una ocasión, aleluya, porque en esa autoridad que el Señor nos le dio, Él echó fuera un espíritu de adivinación de una muchacha, hermano. Y eso trajo un caos y Pablo fue encarcelado. Y a raíz de esto, él y Silas fueron azotados y fueron presos. Pero ¿sabe qué? En el corazón de Pablo y en el de Silas había paz, porque cantaban coritos en la cárcel. Yo no sé si usted en medio de la prueba puede cantar coritos o puede cantar algún himno o simplemente puede alabar el nombre del Señor, pero Dios proveyó una profunda paz al corazón de esa gente que en medio de aquella cárcel cantaron, amado, cantaron. Y la Biblia dice que el Señor hizo maravillas y que vino un terremoto tremendo que hizo que las puertas de la cárcel volaran y Dios dio libertad, amados. Allí no hubo falta que viniera nadie más, el Señor mismo, aleluya. Pero lo más lindo, aparte de darle esa libertad, es que puso en el corazón de ellos paz, amado. Esa provisión de paz está también para tu vida. Nada temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, aleluya. Había una canción bien linda que papi cantaba basada en eso que decía: nada temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Yo te fortaleceré y vendré en tu ayuda y con mi diestra poderosa te sostendré, aleluya. Entonces continuó Pablo sus viajes misioneros, creando nueva iglesia, sanando enfermos, predicando la palabra. Finalmente fue llevado preso a Jerusalén, eso lo puede usted leer allí en Hechos 21 y el resto del libro de los Hechos. Y fue juzgado por varios reyes, pero Pablo pidió ser llevado a Roma porque él era ciudadano romano y tal vez pensó que allí iba a tener otro trato y había que darle, por las leyes de Roma, había que hacerle un juicio, amado. Y de camino allá, no iban en avión, amado, no fueron a Roma en avión. Si usted mira el mapa que conforma esa región, en esas islas griegas, en todas esas ciudades, en Turquía, lo que hoy se llama Turquía, en Asia y demás, son lugares distantes. Así que en esos caminos Dios capacitaba a Pablo y subió hasta Roma y de camino tuvieron que cruzar por el mar, amado. Yo fui con mi esposa el año pasado a Grecia. Usted sabe que Grecia se compone de muchas islas, no me acuerdo cuántas son, pero son más de 300 o 400. Y cruzamos de una isla a las otras no era un catamarán, pero tampoco era un barquito malo. Amado, yo me iba a morir, porque esos mares son tremendos. Y para ese tiempo, no sé en qué tiempo del año porque Pablo fue llevado, pero aquello era, esos 35 minutos que duró ese viaje, amado, aquel mar era terrible. Y yo decía, ay Padre, con razón era que los hombres que estaban con Pablo iban temerosos, pero Dios utilizó a Pablo y le dijo, a ninguno les va a pasar nada. Y Dios fue tan grande, amados, que dice la Biblia que cuando llegaron a una de las islitas, a Malta, Pablo fue mordido por una víbora y adivinen qué, no le pasó nada. Porque si Dios usaba a Pablo en su provisión para imponer las manos y con algunos fueran sanos, ¿cuánto más Dios mismo no iba a encargarse de sanar al apóstol, hermano? Y allí en aquella isla también utilizó a Pablo para hablar, aleluya, al padre de uno de los líderes, aleluya, un principal de la isla, amado. Donde quiera que iba, Dios lo usaba. La palabra no narra exactamente cómo fue la muerte de Pablo, pero si usted lee en segunda de Timoteo, y ese lo quiero leer con la iglesia, segunda de Timoteo 4 del 6 al 8. Segunda de Timoteo 4 del 6 al 8. Me ayudan los hermanos allá. Decía él, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla y he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez en aquel día justo. Y no solamente a mí, sino también a los que aman su venida, amado. Qué bonito cuando nosotros podemos decir eso. O sea que ya Pablo sabía que el tiempo
de su muerte había llegado. Se cree que la muerte de Pablo fue decapitado, amados, luego de los juicios que se le realizaron. Pero la vida completa del apóstol fue de provisión del cielo, amados. Dios tenía un propósito esencial y era que el evangelio se regara por allí. De la misma manera, dice la palabra que Pedro, el pescador impulsivo, que hablaba bastante, que a todo tenía una respuesta, Dios lo utilizó de una manera maravillosa, amado. Pedro fue llamado al Señor. Si usted se fija en muchos de los hechos importantes o de los momentos más importantes del Señor, ahí estaba Jacobo, Pedro y Juan. Amén. Y a veces estaba Andrés también. Y entonces Dios fue formando el carácter de Pedro y estuvo con él porque sabía lo que le iba a dar a Pedro. Entonces la Biblia dice que incluso le cambió su nombre, era Simón, dando el Señor provisión, aleluya, de gracia para Pedro, diciéndole a Pedro, te voy a dar este nombre que significa roca, amado. La Biblia dice, aleluya, que Jesucristo es la piedra angular de la iglesia. Pero sobre el carácter de personas como Pedro es que, y el conocimiento y el temor, es que el Señor iba a fundar la iglesia, amado, y no se equivocaba Jesús con eso. El mismo Pedro que caminó en las aguas en algún momento en un acto de fe que Dios le proveyó, dudó y de pronto comenzó a hundirse, ¿verdad? Y entonces ese fue el mismo Pedro que en algún momento Jesús pregunta, ¿y ustedes qué dice la gente que soy yo? Y todo el mundo decía, este dice que tú eres Juan el Bautista o que tú eres esto y lo otro. Y Pedro dice la palabra. Le llegó revelación de quién, amados, del Padre, de parte de Dios, y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, amados. Eso se lo reveló el Padre y así se lo dijo Jesús. Ese fue el Pedro que el Señor fue capacitando. Él fue testigo de la transfiguración de Jesucristo en el monte. Qué bonito, amados. Ellos pudieron contemplar aquella transfiguración, amados, y el Señor lo estaba preparando. Pero ¿saben qué? Que fue el mismo Pedro que un poquito después, en su humanidad, amados, aún como Dios lo había capacitado, negó al Señor 3 veces, porque la corriente del mundo y la presión del mundo a veces permitimos que nos hagan mella. Y lloró amargamente en su corazón, pero lo más lindo que la Biblia dice es que Jesús, después de resucitarse, hermano, siguió compartiendo con sus apóstoles. Allí estaba Pedro, allí estaban los demás, amados, con el mismo amor, con la misma gracia, con el mismo perdón, con la misma ternura, porque él sabía quién era Pedro y lo que venía para Pedro, amado. Todas las cosas que le acontecieron a él fueron igual de difíciles cuando comenzó su ministerio, pero Pedro fue usado grandemente, amado. Dios le dio una autoridad terrible. Dice la palabra que en el primer sermón que predicó Pedro se convirtieron, ¿cuántos? 3,000. Que cuando fue derramado, aleluya, el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo más lindo que pudo haber pasado después que el Señor había partido. Allí Pedro dio un sermón que le conmovió el alma a cualquiera. Y más adelante dio otro sermón donde 5,000 le dieron su corazón al Señor. Y entonces Dios, cuando Pedro le falló 3 veces, Jesús lo restauró en su amor, amados. No importa las veces que humanamente nosotros podamos haberle fallado al Señor, humíllese. Yo estoy seguro que en el corazón de Pedro hubo humillación porque dice la palabra que lloró, ¿verdad? Yo estoy seguro, amado, y a veces a uno le pasa. Yo aprendí con el pastor a pedir perdón todos los días y escudriñar mi corazón. Porque a mí me daba vergüenza, amado. Cuando fallaba yo, Señor, pero yo voy otra vez y esto es cada vez que... Amado, he aprendido eso y Dios nos restaura porque el Señor nos dio a través de Jesucristo perdón. ¿Ok? Dice la palabra que si el justo cayere, no queda postrado porque el Señor sostiene con su mano, amados. Y esa palabra no solamente es para nosotros, hermanos, los justos, los que hemos creído en el Señor. Dios dio llenura y provisión de su Espíritu Santo a todos los que estuvieron reunidos allí, aleluya.
Dios le dio autoridad a Pedro para sanar enfermos, y usted puede leer el libro de los Hechos y usted va a dar cuenta de las cosas maravillosas que hizo Dios con él. Pero Dios proveyó a estos siervos de autoridad, de paz. Dios proveyó a ellos, aleluya, de poder, porque tenía un propósito con ellos, hermano. No creas que esto es dar y dar y dar, ¿verdad? Dios nos capacita, Dios nos levanta, pero ¿qué decía la palabra que nos corresponde a nosotros? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, amados. Dios nos capacita, nos provee, nos cuida, nos saca del mundo, te saca de la tristeza, te pone palabra de amor en tu corazón para que tú te levantes, para que tú sigas andando, para que tú como iglesia te acuerdes que tienes una misión y tienes un propósito, amados. Pedro fue enviado a los gentiles y casi batalla con el Señor cuando tuvo la revelación. Yo, con esa gente, hasta hubo disputas al respecto, amados, más adelante, por ese asunto de los gentiles y que si eran circuncidados o no. Pero Dios utilizó a Pedro, amados. Dios le reveló a Pedro en algún momento el pecado de Ananías y Zafira. Mire lo maravilloso que es Dios. Le reveló a Pedro a través del Espíritu, hermano. ¿Para qué? Para que los demás no siguieran haciendo lo mismo y se llenara el pueblo de pecado. Y aparte de las historias de Pablo y Pedro, hay muchas historias en la Biblia. Moisés es una historia que está llena de pasión, amado. Esta historia usted la puede leer completa en Éxodo y Levítico. Una vida que Dios cuidó desde su nacimiento. Lo llamó al monte Horeb para que sacara al pueblo de Israel de la esclavitud. Y le dio a Moisés, aleluya, la gracia a través de Aarón de comunicarse, amado. Dios lo llamó, aleluya, de la manera que menos él esperaba. Un hombre que fue criado, ¿verdad?, dentro del seno de Egipto, de los reyes. Decía la palabra que Dios proveía al pueblo de Israel de día con una columna de nube para que no les diera calor, y de noche con una de fuego para que no tuvieran frío. Dios dividió el mar en dos. ¿Y qué pasó? El pueblo caminó en seco, hermanos. Dios proveyó para el pueblo maná en medio del desierto, amado, porque el propósito del Señor venía desde allí hasta el cumplimiento, aleluya, en la vida de Jesucristo. Jehová endulzó las aguas amargas de Mara, dice la Biblia, le dio maná del cielo. Salía agua de la roca cuando la golpeaban, amados. Dirigió a Moisés en la construcción del tabernáculo para encaminar al pueblo, aleluya, a aquel lugar de búsqueda del Señor, y los instruyó en las leyes que el pueblo tenía que seguir. Murió Moisés siendo viejito, pero murió en paz, aleluya. Dios levantó a Josué también, amado. Esa historia es hermosa. Ustedes saben que yo le he dicho muchas veces del capítulo 1, versículo 8 del libro de Josué, amado. Ahorita lo voy a leer. Josué fue el elegido de Dios para reemplazar a Moisés. Eso usted lo puede leer en Números y Deuteronomio. Él había estado desde joven cerca de Moisés, aleluya, y fue capacitado. Dios proveyó una sabiduría terrible sobre este hombre. Había que ser sabio para bregar con Israel, amado, porque eran duros, eran torpecitos, eran como esta roca, amado. Bendito sea Jesús. Y Dios capacitó a los siervos y siervas. Él dice la palabra que Él fue quien guió a Israel a la tierra prometida, a Canaán. Bendito sea Jesús. Y de los espías que fueron enviados allá, todos fueron cortados, pero Josué no, ni Caleb. Y dice la palabra que Dios abrió el Jordán, ¿verdad? Cuando José fue allí. Mire qué bonito. Dios, ojalá el Señor me diera algún día esa autoridad de yo, aunque sea la charca detrás de casa de mami, hacerle así, ¿verdad? Pero qué lindo, amado, qué bonito la gracia que el Señor da. Y se abrió el Jordán y dice la Biblia que lo primero que cruzaron fue el arca y los sacerdotes y el pueblo junto con ellos. Lo envió, aleluya, allá a Jericó. La Biblia nos narra la historia cómo el Señor los protegió, y aquella mujer ramera que luego Dios permitió que se uniera el pueblo de Israel, lo bajó y los protegió, aleluya, para que no hicieran nada con ellos, amado, con esos espías. Más adelante, cuando ya el Señor capacita a Moisés, a Josué, dice la Biblia que perdió algunas batallas, amado.
A veces nosotros nos preguntamos por qué perdemos batallas. Dice la Biblia que en Ai, él perdió esa batalla después que había hecho y deshecho y Dios había hecho cosas grandes, amado. Pero ¿por qué había perdido aquella batalla? Porque había pecado en medio del pueblo. Y el Señor quería revelarle a Josué para que no siguiera ocurriendo lo mismo, amado. No era que la gracia del Señor había dejado de estar con él, amados. Era que él había gente dentro del pueblo, amado, que en su naturaleza humana y pecaminosa, aleluya, habían tomado el anatema y el Señor permitió que perdieran esa batalla, pero ganaron muchas otras. Y fue una vida hermosa, amado. Léala cuando usted tenga la oportunidad y usted se va a dar cuenta lo linda que es la historia de Josué, la historia de Moisés. Finalmente Josué, después de haber conquistado todas las tierras que el Señor le prometió, las repartió entre el pueblo de Israel, amados. Miren qué bonito. Luchó, aleluya, para guiar el pueblo y Dios lo capacitó de una manera tremenda, aleluya. Y la gracia del Señor fue derramada, bendito sea Jesús. Yo quiero que usted entienda algo. La bondad, la provisión y el amor del Señor no han cesado, amado. A veces estamos dentro de la iglesia y yo lo he estado y batallamos y oramos y vivimos en un mundo tan tambaleante, amados, y se nos olvida que no somos de este mundo. En el mundo, dice la palabra, tenemos aflicciones, pero confiemos porque Jesucristo venció al mundo. Entonces se nos pasa en ocasiones eso, se nos olvida, amado. Y cuando viene la enfermedad, que es por donde más nos ataca el enemigo, amado, nos flaquean las rodillas y se nos va el corazón y se nos olvida que Dios es un Dios que proveyó sanidad para nosotros. Y cuando viene la prueba y cuando vienen días como los que han venido, donde lo que se oye hablar es de que si Estados Unidos va a romper relaciones ahora con todo este revolú, con los aliados como son México y como lo es Canadá y como lo es otros países, pensamos lo peor, amado. Si viene una guerra, no, yo no lo sé, amado. Yo sé que yo no voy a estar allí. Yo sé que Dios cuidará de los míos, amados, porque eso es promesa del Señor. Yo sé que Dios cuidará porque la palabra me lo prometió y la Biblia dice que Dios cumple sus promesas. Ha venido enfermedad sobre mi vida y yo le he dicho muchas veces a ustedes, yo estoy esperando el tiempo del Señor y le estoy pidiendo a Dios, Señor, auméntame la fe para yo confiar y esperar en ti porque me tiemblan las rodillas cada vez que me acuesto y no puedo dormir. Pero yo he visto la gracia de Dios porque cuando yo pensaba que todo era más difícil, de momento vinieron las mejores noticias sobre mi vida. La historia de Abraham es una historia hermosa, usted la conoce, amados. Como Dios prueba la fe de Abraham y le pide sacrificar a su único hijo que le llegó después de viejo. Pero Dios proveyó una fe tan insensante, tan grata, tan tremenda, amados. Y una confianza en el Señor que no vaciló en llevar a su hijo allá al monte. Y usted sabe lo que pasó. Daniel, el muchachito aquel que el Señor libró del foso de los leones. La fosa de los leones pudo descansar Daniel, amados. Ana, la mujer estéril que recibió una palabra de parte del Señor, amados. Y más tarde se convirtió en la mamá ¿de quién? Del profeta Samuel. Una mujer estéril. Parece que eso era algo común, amado. Y Dios abrió el vientre de aquella mujer y Ana, siendo estéril, pudo cargar en sus brazos a un bebé. Y Dios utilizó a Samuel de una manera tremenda. David, de la historia de David, se pueden estar predicando meses, amado. Comenzando, el Señor lo utilizó y frente al gigante Él venció por fe, amado. Lo derrotó, amados. Ya el Señor venció al gigante por nosotros. La Biblia nos dice que en la cruz del Calvario el Señor venció al enemigo y fue derrotado, hermano. Usted sabe que Satanás no tiene la capacidad de leer su pensamiento ni su corazón. Y a veces nosotros nos creemos que nos está copiando lo que estamos pensando, amados. Incluso, y en estos días yo le comentaba o le texteaba algo a Monse, incluso el enemigo, amados, cuando usted está en oración y está en una búsqueda profunda, hace el Señor alrededor de usted una coraza, amados. Y es incapaz de penetrar esa coraza, incapaz de escuchar, aleluya, su voz mientras usted clama al Señor.
Si algo hace Satanás es ver sus acciones, es ver de la manera que usted se mueve, de la manera que usted, su diario, para entonces ver y conocer de la manera que usted actúa para poderle tentar. Pero es incapaz de penetrar su pensamiento ni su corazón. La Biblia dice que sobre todas las cosas guardadas, guardemos nuestro corazón, porque de él emana la vida. Yo no sé, aleluya, si usted puede entender eso a profundidad. La Biblia dice que la viuda de Sarepta fue una mujer que en tiempos difíciles de sequía, Dios a través de Elías trajo para ella provisión 2 veces, amado. Y aquella mujer no vaciló, de pronto sí le cuestionó al profeta. Y yo me imagino, pero tú me estás pidiendo, si yo lo que me queda ahí apenas da para que mi hijo y yo comamos y nos muramos, porque esto no está fácil. Pero Dios puso provisión a través del profeta, no solamente para el profeta, amados. Dios iba cambiando la provisión que le daba a Elías. En ese momento utilizó a aquella mujer. Más tarde Dios lo usa y llovió. Pero aquella mujer recibió, aleluya, comida para ella, para el profeta, para su hijo. Y más adelante recibió sanidad su hijo. Cuenta la palabra que el amigo de Jesús, Lázaro, el que maestro se tardó en llegar, amado, fue levantado con una palabra que el Señor declaró sobre él. Levántate, Lázaro. Yo sé que Jesús, la palabra nos cuenta que Jesús lloró. Así que yo sé que Jesús tenía que haberle, no específicamente en esta ocasión, ¿verdad? Pero tenía que haberle dolido en su corazón la muerte de Lázaro. Pero el Señor lo levantó. Yo quiero leer con ustedes, y ya vamos terminando, en el libro de Génesis, capítulo 22, del 7 al 8. Para que ustedes vean, y voy con Abraham. Génesis capítulo 22, del 7 al 8. Así lo consigo aquí. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham y le dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. No era que Dios iba a proveer allí, era que Dios se iba a proveer a él. Aleluya. A través de tu Hijo Jesucristo, Él se hizo provisión para nosotros, amados. Y dice la Biblia ahí mismo en el versículo 14: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. En el monte de Jehová será provisto. En el monte Calvario dice la Biblia que estaba una cruz. Hay un cántico que dice: yo siempre amaré esa cruz, ¿verdad? Yo siempre amaré a Jesús. En aquel monte también fue provisto para usted y para mí, aleluya. Porque Dios, aleluya, se proveyó de cordero para el holocausto, amados. Y se despojó y tomó forma de siervo para entregar su vida por nosotros, que es lo que hablábamos en el capítulo 2 de Filipenses, amados. Hay otro texto que quiero leer para terminar. Déjame ver si lo encuentro. Vaya conmigo a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Vamos a ver si era el versículo 3. Bendito sea Jesús. Si los muchachos allá me los ponen. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Usted sabe a lo que se refiere esa palabra, ¿verdad? Eso es lo que nosotros estamos esperando, volvernos uno con Cristo. Nosotros estamos esperando esa ascensión y ese día en que moremos con el Maestro, y ese tabernáculo que es Jesucristo mismo en la persona de Dios, estemos juntos, amados.
Y Dios morará con nosotros y nosotros seremos su pueblo. Y Dios mismo estará con nosotros. Siempre ha estado, no ha dejado de estarlo. Pero esa es, amado, la esperanza que nosotros como creyentes tenemos. Dios está y sigue estando. Dios sigue siendo provisión. Dios sigue siendo el mismo, no cambia, no permuta. El tiempo del Señor es perfecto y la gracia de Jesucristo sobre su pueblo y aún sobre aquellos que no conocen, esa gracia está ahí esperando, amados. Si hoy hubiese alguien allá que nos escucha, que en su corazón necesita que Dios sea su provisión, la Biblia dice que solamente tienes que creer. Yo te exhorto a que creas en el Señor, en que tu corazón le des un lugar a Dios. Y tú vas a ver como la provisión que nos fue dada a través de Jesucristo en la cruz del Calvario va a ser sobre tu vida. Pueblo, les exhorto a que no se rindan, amados. No escuchen las noticias si no quieren escucharlas. Si eso le crea conflicto, no le escuchen. La Biblia dice, aleluya, de los últimos tiempos, ¿verdad que sí? No nos promete que son tiempos fáciles, amados. Nos hablaba hasta de la crianza de estos días, amados. Pero Dios sigue siendo el mismo. Iglesia, Dios está contigo. Dios sigue sanando. Dios sigue restaurando. El mismo Dios de provisión, aleluya, para Pablo, para Pedro, para Josué, para Abraham, para la viuda de Sarepta, para Ana, para la mujer samaritana, como yo le decía el otro día. El mismo Dios, aleluya, que utilizó los profetas en el Antiguo Testamento, amado, y que le fue tan difícil y que no vieron cumplida esa palabra, aleluya, hasta hoy día. Ese mismo Señor sigue estando contigo, amados. Nada temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo. Hay una canción, yo siempre les dejo una canción, ¿verdad? Siempre les regalo una canción porque les he dicho muchas veces que Dios me habla a través de ellos. Monse me hizo una pista, pero yo no sé cantar con pista. Esa canción se llama Tú proveerás. Yo le dije a los muchachos que si ellos me la ponían poner el audio, le voy a pedir a las hermanas que pasen. Permítame beber un poquito de agua, a ver si me da la voz. Y esa canción, amados, habla de estas historias de provisión a través de la palabra y muchas más, porque no hay 10 ni 15 historias. La Biblia entera es una historia de provisión, de la gracia y el amor y el perdón de Jesucristo, amados. Y yo quiero intentar, porque me quedé sin voz, porque en casa estamos roncos. A ver si eso la aclara, aleluya. Pero yo quiero intentar cantarla, pero más que eso, yo quisiera que usted se la lleve con usted y después en su hogar uno de estos días, cocinando como yo estaba cocinando hoy, y la puse, amado. Yo cocino, no se equivoquen. Y la puse y la cantaba. Antes de eso yo me había ido para allá, lejos de mi casa, porque en casa hay unos perros que se creen que yo los parí y no me dejan, amado. Y entonces la puse también allí en un apartamentito que tenemos y la comencé a cantar y yo sentí la presencia del Señor y de momento noté que las puertas que daban para el balcón estaban abiertas y yo, ay Dios mío, porque uno la canta y cuando la está cantando, pues, ¿verdad? Levanta las manos. Dios es maravilloso. No me dio vergüenza, pero me dio como un pachó, una cosita así de momento. Yo dije, que vean todo y que sepan que Dios está aquí, amados. Cuando usted pueda, aleluya, escúchela. Vamos a poner el audio. Yo voy a intentar. Si me vieron comiéndome una bolita ahorita, era una bolita de menta para que me ayudara. No me ayudó, pero... ok. Le voy a pedir si hubiese alguno en esta hora que necesita oración mientras nosotros cantamos esa canción. Usted puede pasar por ahí, los hermanos oran por usted. Si hubiese alguien en su corazón que se siente lejos del Señor, porque se le olvidó lo cercano que el Señor está, vuelva a los brazos del Señor, amados. Si usted necesita, aleluya, un poquito de fe para creer todas esas historias de provisión y de todas esas gracias que Dios derrama sobre nosotros, los que amamos y tememos al Señor, en confianza puede pasar por allí, amados. En el mundo, recuerde, tendremos aflicciones, pero confiemos que Dios
ha vencido al mundo. Bendito sea Jesús. Deme un segundo en lo que busco la letra de la canción y la intentamos cantar, aleluya, junto con el audio de allá, amados. Escuche qué linda, le voy a leer primero. En la parte del coro dice, tú proveerás, Señor, tú proveerás, porque tú suples mi necesidad. Yo no temeré porque todo va a estar bien, porque tu promesa es siempre sí y amén. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, porque Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre de Jesús. Aleluya. Tírenla por ahí, gloria a Dios. Camina de su lado, amado, y que Él es mayor que el que está en el mundo, aleluya. Nuestro hermano pastor, aleluya. O nuestras hermanas con un cántico, bendito sea Jesús.